¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 7 jugadas y en las 7 jugadas solo acertamos 2. Es decir, tuvimos un 25% de efectividad. No nos fue bien. Esperemos mejorar para hacer un nuevo video. Y si te están gustando los videos y eres nuevo al canal, no te olvides de dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 20 de abril. Empecemos con la Europa League, el segundo torneo más importante de clubes de Europa. El encuentro entre la Roma versus el Feyenoord. Son los partidos de vuelta, veamos hacia bajas. La Roma tiene una baja y el Feyenoord también tiene una baja. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Roma de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que viene bien la Roma. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Feyenoord de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que Feyenoord viene mejor. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Feyenoord, una victoria para la Roma, segunda victoria para la Roma, tercera victoria para la Roma, veamos, una victoria para Feyenoord, una victoria para la Roma, segunda victoria para la Roma y un empate. Es decir que la Roma es el favorito. Veamos cómo le va a Roma como local, y la Roma como local tiene 4 victorias, una derrota, así que juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Feyenoord como visitante tiene 4 victorias, un empate, así que juega muy bien como visitante, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 49% a que gana la Roma y un 29% a que gana Feyenoord. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. Es BetBuilder, que es más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners, y más 1.5 goles, que como mínimo habrán 2 goles. BetBuilder o crear apuestas, más 7.5 corner y más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Sevilla versus el Manchester United. Veamos si hay bajas. Sevilla tiene 2 bajas y el Manchester United tiene 3 bajas, 4, 5, 6, 7 bajas. Más de la mitad del equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Sevilla de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Se podría decir que Sevilla viene bien. Y el Manchester United de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que el Manchester United viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para el Sevilla, segunda victoria para el Sevilla, segundo empate y tercera victoria para el Sevilla. Es decir que Sevilla es el favorito. Veamos cómo le va a Sevilla como local, y Sevilla como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Sevilla juega bien como local y como mínimo hace 2 goles. Y el Manchester United como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el Manchester United juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 46%, le dan un 46% a que gane el Sevilla y un 34% a que gane el Manchester United. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Sporting de Lisboa versus la Juventus. Veamos si bajas. El Sporting tiene 4 bajas y la Juventus solo 2 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Sporting de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Se puede decir que el Sporting viene bien. Y Juventus de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Juventus viene jugando irregular. Enfrentamientos entre ellos: hay una victoria para Juventus, un empate, segunda victoria para Juventus y una victoria para el Sevilla, desde que Juventus es el favorito. Veamos cómo le va al Sporting como local, y el Sporting como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que como local juega bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol.
Y Juventus como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, así que Juventus no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 43% a que gana el Sporting y un 32% a que gana Juventus. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder, que es menos 3.5 goles, que habrán menos de 4 goles, y más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners. BetBuilder o crear apuestas, menos 3.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al tercer torneo más importante a nivel de clubes de Europa, que es la Europa Conference League. El encuentro entre el AZ Alkmaar versus el Anderlecht. Veamos si hay bajas. El AZ Alkmaar tiene una baja y el Anderlecht 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al AZ Alkmaar de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que AZ Alkmaar no juega nada bien. 3 derrotas en 5 partidos no es un buen promedio. Y el Anderlecht de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que el Anderlecht juega bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Anderlecht, un empate, una victoria para el AZ Alkmaar, segunda victoria para el AZ Alkmaar y tercera victoria para el AZ Alkmaar. Es decir que el AZ Alkmaar es el favorito. Veamos cómo le va el local a AZ Alkmaar. Y el AZ Alkmaar como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el AZ Alkmaar juega bien como local. Y el Anderlecht como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Anderlecht juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 54% a que gana el AZ Alkmaar y un 16% a que gana el Anderlecht. El pronóstico para este encuentro es más 8.5 corners, es decir que como mínimo habrán 9 corners, más 8.5 corners. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de la Fiorentina versus el Lech Poznan. Veamos si hay bajas. Fiorentina tiene una baja y el Lech Poznan tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Fiorentina de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que Fiorentina viene bien. 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. El Lech Poznan de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Se puede decir que el Lech Poznan viene jugando bien. Y vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Juventus, segunda victoria para Juventus, una victoria para el Lech Poznan. Es decir que Fiorentina es el favorito. Vemos como la Fiorentina como local, y Fiorentina como local tiene 2 empates, 3 victorias, es decir Fiorentina juega bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace gol. Y el Lech Poznan como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que el Lech Poznan juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 58% a que gana Fiorentina y un 7% a que gane el Lech Poznan. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana local, como mínimo habrán de 2 a 5 goles. Una apuesta doble local y de 2 a 5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del West Ham versus el Gent. Veamos si hay bajas. El West Ham tiene 2 bajas y el Gent tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al West Ham de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que West Ham se podría decir que viene bien. Y vemos que como mínimo hace un gol. Y el Gent de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que el Gent viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: el único enfrentamiento quedaron empatados, es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va al West Ham como local, y el West Ham como local tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que el West Ham juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Gent como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Gent juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 60% a que gana el West Ham y un 13% a que gana el Gent. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. Es la más arriesgada, que es BetBuilder o crear apuestas, el que gana el local. Más 1.5 goles, que como mínimo habrán 2 goles, y más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners. BetBuilder
gana local, más 1.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Copa Libertadores, el torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes, el encuentro entre Racing versus el Aucas. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Racing de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Racing juega irregular. Y el Aucas de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Aucas viene jugando bien, aún no conoce la derrota, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamiento. Veamos cómo le va a Racing como local, y Racing como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Racing juega bien como local. Y el Aucas como visitante tiene 4 empates, una victoria, se puede decir que el Aucas juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo el Racing está primero con 3 puntos y el Aucas está en la posición 2 también con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 58% a que gane el Racing Club y un 14% a que gane el Aucas. El pronóstico por este encuentro es gana el local, gana el Racing Club. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Libertad versus Alianza Lima. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Libertad de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Libertad viene bien, aún no conoce la derrota, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Alianza Lima de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Alianza Lima también viene bien, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamiento entre ellos, una victoria para Libertad y segunda victoria para Libertad, es decir que Libertad es el favorito. Veamos cómo le va Libertad como local, y Libertad como local tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, se hace fuerte jugando como local y como mínimo hace un gol. Y Alianza Lima como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Alianza Lima juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Nos vamos en su grupo, y en su grupo Libertad está en la posición 2 con 3 puntos y Alianza Lima está en la posición 3 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 63% a que gana Libertad y un 19% a que gana Alianza Lima. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana local y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al segundo torneo más importante a nivel de clubes de Sudamérica, que es la Copa Sudamericana. El encuentro entre Botafogo versus César Vallejo. Vemos si hay bajas, no hay bajas, vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Botafogo de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Botafogo viene bien, aún no conoce la derrota, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace 2 goles. Y la Universidad César Vallejo tiene 3 derrotas, una victoria y un empate, es decir que no juega nada bien César Vallejo, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Vamos a ver cómo le va Botafogo como local, y Botafogo como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Botafogo juega bien como local. Y la Universidad César Vallejo como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que César Vallejo juega bien como visitante. Veamos en su grupo, y en su grupo Botafogo está en la posición 2 con 1 punto y César Vallejo en la posición 4 con 0 puntos. Las casas de apuesta le dan un 64% a que gana Botafogo y un 13% a que gana César Vallejo. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana local y como mínimo habrán 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.